ayudado. Bueno, ¿por qué? Recording in progress. Ya. Ok. ¿Por qué tiene trascendencia los síndromes paroxísticos en la infancia? ¿Por qué? Porque tienen una elevada frecuencia. Por ejemplo, las epilepsias son más frecuentes en los niños y en los ancianos. O la gran ansiedad que provoca las crisis en la familia, ¿no? O las consecuencias potenciales de las crisis epilépticas cuando se prolongan en forma de estado convulsivo, y por la gravedad de las secuelas y el riesgo de muerte que tiene el paciente, ¿no? Vamos a definir términos. ¿Qué es una crisis? La crisis es un acontecimiento transitorio de signos y o de síntomas debido a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva o sincrónica. Pueden haber crisis con fenómenos positivos, como los motores, por ejemplo, las mioclonías, los movimientos tónicos, los clónicos, o psiquiátricos también, ¿no? Psíquicos o sensoriales, ¿no? Hay personas que dicen que tienen un dolor abdominal, por ejemplo, ¿no? O se les adormece la boca, etc. Y fenómenos negativos, como la pérdida de conciencia o del tono muscular. La epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición para generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Son crisis recurrentes, inducidas por una disfunción brusca de las neuronas cerebrales. Y el síndrome epiléptico es un complejo de signos y síntomas que definen una condición epiléptica única. La clasificación. La clasificación de la epilepsia se tiende a hacer que sea universal, ¿no? Porque es una patología que se presenta en todas las razas, en todas las naciones, y desde 1961 han hecho varias clasificaciones, ¿no? Y la primera fue de Lilliae de 1961, en la cual separaban las crisis epilépticas en parciales y en generalizadas. En Kioto, en 1981, ya era clínico, era electroencefalográfico y buscaban el sustrato anatómico. En Nueva Delhi, en 1989, ya buscan el topográfico y el etiológico. Después hacen otra clasificación del 2010 y la última es el 2017. Entonces, la clasificación de las crisis, vamos a ver las crisis parciales y las crisis generalizadas, ¿no? Las crisis parciales, que pueden ser simples, esto es una clasificación del 81, ¿eh? Que quizás ustedes lo escuchen, pero que esto ya pasó, esta clasificación, ¿no? Pero se basa en las crisis, son las mismas. Las crisis solamente cambian de nombre, ¿no? Las crisis parciales simples, las crisis parciales complejas, cuando hay alteración de la conciencia, las crisis parciales que se generalizan secundariamente, las crisis generalizadas como las ausencias, las mioclónicas, las clónicas, las tónicas, las tónico-clónicas, las crisis atónicas, ¿no? Y hay el estado de mal convulsivo que no está clasificado, ¿no? Esta es la clasificación del 2010, que se dice que son crisis paroxísticas generalizadas y crisis focal. Esto es igual, ¿no? Parcial, que es focal, generalizada es lo mismo. Lo que acá se agrega son los espasmos epilépticos que se presentan en niños, ¿ya? Y de acuerdo a su etiología va a ser de causa genética, de causa estructural o de causa desconocida. Entonces, ¿a qué se llama? Esta ya es clasificación de la última, la 2017. ¿A qué se llama crisis generalizada? Se originan en algún punto y alcanzan rápidamente las redes neuronales y se distribuyen en forma bilateral. Esa es la crisis generalizada.
La crisis focal se origina en una red limitada a un hemisferio. Puede lateralizarse muy discretamente, pero permanece en el mismo hemisferio. Esas son las crisis focales. Y este es cómo vamos a clínicamente clasificar la crisis, la epilepsia, el síndrome epiléptico, la etiología y la comorbilidad. Esto lo vamos a hacer poco a poco, ¿no? También es de hilar, ¿eh? ¿Cuáles son los criterios para caracterizar una epilepsia? Primero hay que ver la edad del niño, ¿no? La edad de inicio. Segundo punto, si hay compromiso del desarrollo, si hay alteración cognitiva, si hay alteración en el examen neurológico, cuáles son las características del electroencefalograma, cuáles son los factores precipitantes de una crisis y cuál es la relación de la crisis con el ritmo vigilia-sueño. Vean, son varios ítems, ¿no? Para caracterizar a una epilepsia. Entonces, ¿cuál es la etiología? La etiología es todo lo que pueda comprometer corteza cerebral, ¿no? Entonces, tenemos las anomalías de la corteza, que es la polimicroquiria, la lisencefalia, la paquiquiria, ¿no? Las displasias corticales, las enfermedades, los síndromes neurocutáneos, ¿no? Estos síndromes, uno de los más frecuentes es la esclerosis tuberosa y el Sturge-Weber también, ¿no? Esto lo vamos a ver en imágenes, así que no se preocupen. La heterotopía de sustancia gris, ¿no? Acá ven, la sustancia gris que debería estar por acá se va a la sustancia blanca. Los hematomas cavernosos que tocan corteza, la megalencefalia, la epilepsia asociada con tumores, ¿no? Los gangliomas, los tumores de crecimiento lento, etcétera, y las lesiones mesotemporales, la esclerosis mesotemporal. Esto es para recordarle las convulsiones neonatales, que tienen una etiología diferente, ¿no? Empiezan como encefalopatía. Lo que más predomina es la encefalopatía hipóxica, por la cual los neonatos convulsionan. Después viene la vascular y la infecciosa, las causas de malformaciones, las genéticas, las metabólicas, y también quedan causas desconocidas. Entonces, acá les he puesto, de acuerdo a la etiología, según grupo etario. Entonces, una cosa es, hay que poner la edad del niño, ¿no? Y el neonato, el lactante. Entonces, cuando hablamos de neonatos, como habíamos visto en la lámina anterior, la encefalopatía hipóxica isquémica es la que es más frecuente, y van a venir después, ¿no? Los disturbios metabólicos, infecciones, hemorragia intraventricular, infarto, malformaciones congénitas, deficiencia y dependencia de piridoxina, errores innatos de metabolismo. En los lactantes cambia un poco son las infecciones en el lactante, los metabólicos, las malformaciones, el síndrome de espasmo de flexión, la sintopacunal, ¿no? TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalo y herpes. Entonces, la causa genética, para que vean que hay múltiples causas, va a estar asociado con las encefalopatías epilépticas. Entonces, acá tenemos la imagen, vamos a ver, un
Recording en in la cual la progress. corteza está lista, ¿no? Entonces no ven surcos en esta corteza, ¿no? No hay surcos. Los ventrículos amplios, ¿no? En forma de 8, el cerebro en forma de 8, se llama disencefalia, o agiria también se llama. La paquigiria son surcos gruesos y anchos. Entonces, como toma la corteza, como altera la corteza, también presenta convulsiones. La esquisencefalia es un problema vascular en la cual el feto, el recién nacido, ha presentado una vasculitis con trombosis y una disminución del flujo sanguíneo en una área del cerebro, y puede haber esta lesión tan gigante como es una esquisencefalia a labio abierto. También hay esquisencefalia a labio cerrado, o sea, no hay este espacio, ¿no? Están pegados, está pegado la corteza, las dos cortezas pegaditas, ¿no? Otra anomalía que van a ver es el doble córtex, o sea que tenemos una sustancia gris, una sustancia blanca, y otra vez sustancia gris, y otra vez sustancia blanca. Eso es doble córtex, como si fuera un sándwich, ¿no? Estos pacientes también incluso puede ser un hallazgo, ¿no? Pues se le toma a una persona que nunca ha convulsionado, se le toma su resonancia por X motivo y se le encuentra la doble corteza y que posteriormente va a convulsionar, puede ser de adulto también, ¿no? No necesariamente de niño. Estas son las infecciones de TORCH, ¿no? Esta, mire, es un encéfalo que está, el citomegalovirus ha comprometido, ha contaminado el feto, ha entrado al cerebro y ha lesionado el cerebro, ¿no? Lo que caracteriza al citomegalovirus es que las calcificaciones son periventriculares, Hay un poco de hidrocefalia, ¿no? Una hidrocefalia leve a moderada, mientras que en la toxo vamos a ver las hidrocefalias mucho mayores, ¿no? Más graves, y las calcificaciones lo van a ver por todo el encéfalo. Eso es lo que nos diferencia entre citomegalo y toxoplasmosis. Por imagen, ¿no? Y no, y hay que hacer todos los otros exámenes para diferenciar, ¿no? Ahora pasamos a la etiología, al grupo etario del preescolar, ¿no? Va cambiando, miren. En el preescolar, lo primero que tenemos que pensar es la convulsión febril. En las infecciones, ¿no? En las meningoencefalitis, por ejemplo, las epilepsias, síndrome de Lennox-Gastaut, las ausencias, las intoxicaciones, los traumatismos, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, errores innatos del metabolismo, ¿no? En el escolar ya cambia un poco. Las infecciones ya no son del tipo de meningoencefalitis, sino son las infecciones focales como la neurocisticercosis o la tuberculosis, ¿no? Que puede hacer un tuberculoma y causar crisis epiléptica, ¿no? Los traumatismos, las intoxicaciones, los tumores cerebrales siguen, ¿no? Siguen presentándose en todas las edades. Entonces, acá les quería mostrar un paciente con una aciduria glutárica tipo 1, en la cual es una anomalía del metabolismo de base genética, ¿no? En la cual, por ejemplo, ustedes van a ver los dos núcleos de base, hiperintensos, ¿no? Generalmente la patología metabólica toma el cerebro en forma simétrica. Entonces, eso es una forma de hacer el diagnóstico diferencial. También en este paciente, ¿no? En este paciente hay una atrofia marcada y es una aciduria glutárica tipo 1, ¿no? Acá tenemos la esclerosis tuberosa, ¿no? La esclerosis tuberosa es una facomatosis en la cual el niño muy recién nacido puede presentar las manchas acrómicas o el niño lactantito, ¿no? Las manchas acrómicas en piel, tiene lesiones de tuberomas en la naricita, pero estas lesiones ya se aparecen cuando ya está el niño adolescente, ¿ya? Incluso lo pueden confundir con el acné juvenil. Y cuando le hacemos una y estos niños pueden convulsionar, ¿no? Cuando le hacemos una resonancia magnética vamos a encontrar tuberomas incluso en los ventrículos, ¿no?
tuberomas en toda la corteza, la sustancia blanca, en todo el hemisferio de manera irregular, ¿no? Incluso en el ventrículo acá que les digo, ¿no? Este es una angiomatosis encéfalo-trigeminal en la cual hay una mancha vino porto cuando sale en la área donde el trigémino inerva. Este niñito, miren, ¿lo ven? La mancha vino porto en la carita, ¿lo ven? Y acá en esta niñita también, ¿no? Más oscurita la niña y el vino porto es un poquito más oscurito. Ustedes ven que justamente es donde inerva el trigémino. Por eso se llama angiomatosis encéfalo-trigeminal. Este es también el Sturge-Weber, ¿no? Es el síndrome de Sturge-Weber. Entonces, cuando hacemos una tomografía o hacemos una resonancia, encontramos la angiomatosis en toda la corteza, miren, la corteza acá, la corteza frontal, la corteza frontal, ¿no? La corteza occipital, temporal, etcétera. Está tomado toda la corteza. Entonces, ¿cómo no va a convulsionar este niñito, no? Acá tenemos los procesos infecciosos que dan una tumoración, ¿no? Este es una neurocisticercosis, ¿no? Acá está el neurocisti y acá está el edema perilesional, ¿ya? Acá tenemos una neurocisticercosis masiva. Esto casi ya no tenemos en los pacientes. Antes llegaban así. Ahora generalmente son pocos los quistes de neurocistis que se ven en el cerebro, pero en algunas zonas todavía hay estas lesiones, ¿no? Y realmente, pues, ¿cómo no va a convulsionar este paciente si está comprometido toda su corteza, ¿no? Y va a tener diferentes tipos de crisis, etc. Estos pacientes sí, pues, tienen un pronóstico muy malo, ¿no? Los que tienen solo uno o dos quistes, se les da tratamiento y salen y están normales, pero en este caso ya es imposible, ¿no? La neurotuberculosis es una enfermedad también muy agresiva, es una patología muy difícil de manejo y la verdad que los neuropediatras un poco le tenemos mucho terror a esta neurotuberculosis porque nos deja secuelas invalidantes. Entonces, en este caso, esta neurotuberculosis tiene hidrocefalia, miren el tercer ventrículo, dilatadísimo. Hay un infarto en esta área. Y cuando ven por acá, hay unos tuberomas, ¿no? Tuberomas varios. Cuando tengo mis procesos expansivos, que yo no sé si es infeccioso o es una neoplasia, puedo usar la espectroscopía cerebral y me va a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, la primera pregunta que tienen que responderse es ¿qué es una crisis epiléptica? No, determinar este evento no es fácil, ¿no? Y en nuestra anamnesis, en nuestro interrogatorio, tenemos que preguntar minuciosamente. ¿Ha habido pérdida de conciencia? ¿Ha habido modificaciones en la mirada? ¿Ha habido sacudidas musculares? Si las crisis han sido espasmos, ya sea tónicos o espasmos en flexión. Si después de la crisis ha habido sueño postcrítico. Si el carácter paroxístico es de inicio brusco y fin brusco, o sea, por eso decimos paroxístico, porque empieza brusco y termina brusco. ¿Está asociada a fiebre o no está asociada a fiebre? Y hacer un examen neurológico muy minucioso, ¿no? Dirigiendo a lo que hemos encontrado en la anamnesis. Esto también es muy importante, ¿ya? Yo creo que el pediatra o el que hace el curso de pediatría debe saber. Porque hay que distinguir entre las crisis paroxísticas no epilépticas, no son epilépticas, y estas son las crisis epilépticas, ¿ya? Entonces, cuando vamos a ver duración, la no epiléptica es más prolongada. La epiléptica no, usualmente 3 minutos. Y cuando pasa de 3 a 5 minutos ya estoy pensando en estado epiléptico, si es una epilepsia, ¿no? Generalmente la no epiléptica solo es cuando está despierto el niño. La epiléptica, vigilia y sueño.
La conciencia en la no epiléptica está preservada. Lo que es en la epiléptica está alterado. Estos pacientes, los no epilépticos, hacen movimientos laterales. Lo que es la crisis epiléptica se da una versión forzada. O sea, les dice, el niño desvió la cabeza hacia un lado forzadamente, ¿no? De un lado al otro. Entonces, eso se llama versión forzada. Los movimientos en no epilépticas son irregulares y no ritmados, ¿no? Y en las epilépticas son regulares y ritmados. Estos movimientos en las crisis epilépticas, por ejemplo, inician en el dedo, en el tercer dedo de la mano izquierda, por ejemplo, y después coge toda la mano y después todo el hombro, etc. Y si ustedes preguntan si todas las veces hace lo mismo, en la crisis epiléptica le va a decir, sí, doctora, siempre hace lo mismo, empieza en el dedo, después mano, después, etc. Les refiere la mamá, ¿no? Pero en la no epiléptica no tiene regularidad. Existe ausencia de cianosis en la no epiléptica, no hay cianosis. En la epiléptica sí hay cianosis. En la no epiléptica, el niño cierra los ojos. En la epiléptica, el niño abre los ojos, ¿no? Tiene los ojos de asustado, abre los ojos, ¿no? Nos dice la mamá. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, tengo un paciente, es un ejemplo, ¿ah? Tengo un paciente que ha hecho una crisis de 2 minutos, que se presenta, puede ser en la vigilia o en el sueño, me altera la conciencia, desvía la cabeza, hay una versión de la cabeza hacia el lado derecho, los movimientos son clónicos, muy ritmados, hace cianosis y los ojos los agranda, ¿no? Hace una mirada de temor, de pavor. Entonces yo les digo, ¿qué tipo de crisis está haciendo este paciente? Ustedes me podrán decir con seguridad, esta es una crisis epiléptica, ¿no? Y así vamos a conocer más características que tenemos que preguntar. Miren, en la no epiléptica bascula la pena. Bascula, quiere decir mueve de un lado a otro la pena. En la epilepsia no bascula pena. Hay un contenido emocional evidente en la no epilepsia, ¿no? El paciente puede estar llorando, por ejemplo, ¿no? En la epilepsia no, el niño está desconectado, ¿no? No hay esto de emocional. La incontinencia en la no epiléptica es rarísima, sería una casualidad que se relaje, pero en la epiléptica la incontinencia puede ocurrir con frecuencia. La otra cosa, la mordedura de lengua. Cuando ustedes le revisan a la paciente con crisis no epiléptica, le ven la lengua, generalmente no se muerde la lengua. ¿Por qué? Morder la lengua es muy doloroso, ¿cierto? Pues el paciente no se va a querer morder la lengua, por ejemplo, si quisiera demostrar que está haciendo crisis y no es crisis, ¿no? Ocasionalmente podrían morder solo la punta de la lengua. Pero en la epilepsia vamos a ver mordedura de lengua en la parte lateral de la lengua, ¿no? Y es una lengua sangrante, por ejemplo, ¿no? A veces también nos damos cuenta cuando el niño duerme y en la mañana hay sangre en la boca o en la sábana, ¿no? Y entonces le ha dado crisis al paciente, ¿no? Epilepsia, ¿no? Lesiones como con caída es en la epiléptica, ¿no? En la no epiléptica no hay periodo posictal, ¿no? Le dice, ¿qué pasó después? No, después siguió caminando, corriendo, saltándose. No pasó nada. Pero cuando es una epilepsia, sí, puede estar muy dormido, descansa mucho, duerme todo el día, etc. Ese es el posictal, ¿no? Entonces, esto es muy importante que todo médico sepa distinguir entre una no epiléptica con una epiléptica, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de las no epilépticas, ¿ya? Las no epilépticas, no es epilepsia, ¿ya? Las crisis anóxicas, los he clasificado. En las anóxicas tenemos el espasmo del sollozos. ¿Cómo es el espasmo del sollozos? El niñito está
corriendo, saltando y por ahí se cae y el niño quiere llorar, ¿no? Y se queda, que no, le da una apnea y se queda sin respirar y puede caer el niño al suelo, se puede poner pálido, cianótico, y después uno lo estimula y después sale tranquilo el niño y sigue jugando, ¿no? Este es el espasmo del sollozo, el espasmo del llanto, ¿no? Cuando va a empezar a llorar, siempre se va a presentar cuando está con llanto. El síncope febril, cuando hay fiebre, ¿no? El síncope vasovagal, en las niñitas, adolescentes se aparece, ¿no? El síncope cardíaco también. Entonces, estas son las que no son epilepsias, que pueden parecer, pero no son. Las crisis psíquicas, ¿no? Hay niñas que tienen unas rabietas terribles que uno cree que está convulsionando, ¿no? Los ataques de pánico, la crisis de hiperventilación psicógena, la pseudocrisis, eso es lo que les decía, ¿no? La pseudocrisis quiere decir que un niño que hace epilepsia quiere tener ganancias secundarias y trata de hacer una crisis parecida a la que normalmente hace. Entonces uno puede decir, no, ese no es crisis, es una pseudocrisis, ¿no? El síndrome de Munchausen por poder es un síndrome un poco raro que cuando lo encontramos nos llama mucho la atención porque es un síndrome en el cual uno de los padres hace que el niño convulsione, ¿no? Ejemplo, ¿no? Había una madre, y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser una madre eso? Pero sí hemos encontrado, sí está descrito en la literatura, que era enfermera y que tenía un problema psiquiátrico, supongo yo, porque usaba la insulina, le ponía la insulina a su bebé y el niño convulsionaba por hipoglicemia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver, ¿no? Cómo es la relación del niño y la madre, etcétera. En ese caso, nosotros alejamos a la madre, separamos al niño totalmente y el niño no tenía crisis. Era que le ponían insulina para que haya hipoglicemia. Miren, otros episodios con trastornos motores paroxísticos, los que hacer diagnóstico diferencial con tics, con la mioclonía benigna del lactante, con la coriotosis paroxística familiar, con la disinesia paroxística iatrogénica, la hiperplexia, el estremecimiento, el síndrome de Sandifer, los mioclones mentonianos, los mioclones de Belloni. De acá lo que quiero que se aprenda, tics y mioclonía benigna del lactante. Los tics estos que ustedes lo conocen. La mioclonía benigna del lactante es el niño lactante que se va a dormir, está en brazos de la madre y empieza un temblor, ¿sí? Que dura segundos, ¿no? Y cuando la mamá le quiere coger, pues le digo, ¿y usted lo coge el bracito? O lo quiere coger y ya pasa. Entonces dice, no, dura segundos. Es una mioclonía del lactante, que no hay problema, no hay que tratar. Es un episodio paroxístico no epiléptico que no requiere nada. ¿Ya? Los trastornos paroxísticos del sueño también son otro grupo de trastornos, por ejemplo, los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonambulismo, movimientos rítmicos de cabeza, ¿no? La narcolepsia, el síndrome de apnea del sueño. Estos son trastornos, por ejemplo, terrores nocturnos. El niño duerme y a más o menos a las 2 a 3 horas empieza, se asusta, suda, se mueve, grita, la mamá le consuela, no le reconoce a la mamá y después de un rato se duerme y al día siguiente le dice, ¿qué pasó anoche? ¿Qué te pasó? Y dice, no, no me acuerdo nada. No, porque no se despierta, no llega a despertar. Ese es un terror nocturno. ¿Ya? Otros que sí he visto más o menos con frecuencia y les he puesto para que se acuerden el término de masturbación. Igual que los jovencitos. Los niños también encuentran una postura, un movimiento placentero, ¿no? Entonces, cuando es placentero, pues lo repito porque es placentero y el bebé no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no?
Entonces, hay niñitos que hacen estiran los dos miembros inferiores, ¿no? Cruzan las piernecitas y pareciera que está haciendo una crisis y incluso sudan, se ponen rojitos, ¿no? Pero es una masturbación. Entonces, lo que le decimos a los papás, cámbiale de postura. Le cambia de postura y pasó no hay crisis, ¿no? Las migrañas, la hemiplegia alternante y el vértigo paroxístico. El vértigo paroxístico es cuando el niño como que se marea, ¿no? Brutalmente en el momento que, por ejemplo, se subió a un carro, está caminando y puede tener un vértigo, ¿no? Se llama vértigo paroxístico y no es epilepsia. Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico de que es una crisis epiléptica, ¿no? Hemos hecho diagnóstico diferencial con los episodios paroxísticos epilépticos. Y yo digo, sí, este episodio que está haciendo mi paciente es una crisis epiléptica. Entonces, yo tengo que decir, esta crisis epiléptica ¿es de inicio generalizado o es de inicio focal? ¿Qué quiere decir de inicio focal? Que empieza con una manito, con un dedito, con la comisura labial de un lado, con un ojito, ¿no? Algo focalizado primero. Después se puede generalizar, pero de inicio focal, ¿no? El de inicio generalizado es que, por ejemplo, en la convulsión febril, que generalmente es de inicio generalizado, sacude todas las extremidades de igual manera, ¿no? No más a un lado ni al otro, sino simétricamente. Y de inicio desconocido es que hay veces no sabemos, pues, cómo ha empezado o nunca lo hemos visto cómo empieza, ¿no? Después de saber qué tipo de crisis es, pasó a ver qué tipo de epilepsia, ¿no? ¿Es focal? ¿Es generalizado? ¿O es combinado? Generalizado y focal. O no sé cómo lo puedo clasificar. Una vez que he clasificado ya mi tipo de epilepsia, puedo seguir buscando un síndrome epiléptico, ¿no? Un síndrome epiléptico que van a ser un tipo de epilepsia que se va a asociar con otros síntomas o signos que van a constituir un síndrome, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Que lo van a ver ustedes, por ejemplo, es el niño con espasmo en flexión, ¿ya? El niño con espasmo en flexión puede haber crisis generalizada o puede ser focal. Entonces, estos niños hacen espasmo en flexión o espasmo en extensión. Entonces, ¿qué tipo de epilepsia es? Combinado, lo puedo poner, ¿no? Combinado, generalizado y focal. Perfecto. ¿Qué síndrome es? Es un síndrome de espasmo en flexión o síndrome de West. Ah, ok. Ya tengo mi síndrome de West. Ya tengo mi síndrome. ¿Qué etiología tiene? ¿Es estructural? Puede haber estructural. Puede haber genético. Puede haber infección. Puede haber metabólico. Puede haber autoinmune. E incluso no puedo conocer la causa. ¿Vean? Entonces, voy bajando, tengo mi síndrome epiléptico, busco mi etiología. Y después digo, ¿qué comorbilidad tiene? ¿Ya? Vamos a ver esclerosis tuberosa, síndrome epiléptico, síndrome de espasmo en flexión. Si es una esclerosis tuberosa, va a haber tuberomas en el encéfalo, de causa estructural, ¿está bien? Y una esclerosis tuberosa tiene base genética, ¿no? Estructural y genética, etiología. Tiene trastorno, tiene déficit de atención y hiperactividad. Supongamos, el niño, que lo estoy tratando, esa es su comorbilidad. ¿Qué comorbilidad tiene de tener déficit de atención con hiperactividad? O puede haber también como comorbilidad el autismo infantil. Tiene trastorno de espectro autista. ¿Vean? Entonces, este cuadrito nos los han hecho para ir resolviendo el caso ya en pasos, pero resolverlo bien y que no se nos pase algún punto de ello, ¿no es cierto? Entonces, así vamos haciendo los diagnósticos.
¿Qué exámenes le vamos a pedir, no? De acuerdo a cada caso clínico, pero en la mayoría de ellos tenemos que pedir un hemograma, electrolitos, la glucosa. Es importante porque si la glucosa cae, va a convulsionar el niño, ¿no? Una punción lumbar de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si estoy pensando que este niño convulsiona con fiebre, es un lactantito, estoy pensando que podría ser una meningoencefalitis, le hago la punción lumbar, ¿no? La ecografía cerebral en los lactantes, la tomografía con ventana ósea si ha habido traumatismo, la tomografía encefálica cuando quiero ver si no ha habido una trombosis, no ha habido una hemorragia, si no hay un tuberculoma, etcétera, que lo puedo hacer con contraste y sin contraste. La resonancia magnética, cuando es necesaria, también se hace con contraste y sin contraste, ¿no? El electroencefalograma común que se hace de 5 a 15 minutos, o también puedo hacer un video monitoreo de epilepsia que lo hacen 1 hora mínimo, ¿ya? En lactantes es mejor hacer video electro, que es mucho más certero y me va a dar más luces, ¿no? Cuando ya estoy pensando en ya cirugía de epilepsia, por ejemplo, le podría pedir el SPECT cerebral, ¿no? Ictal e interictal. Estoy ya avanzando con mi paciente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del video monitoreo, ¿no? Le pongo los electrodos a mi paciente y acá está el electro, la mamá acompañando, está feliz descansando, y el niño hace una crisis epiléptica y yo lo voy a ver, ¿no? Entonces yo lo voy a ver, voy a decir, wow, acá está haciendo una crisis, y acá quería hacerles ver que termina brusco, miren, inicia brusco y termina brusco. Podemos decir, con una regla, podríamos decir, acá termina, ¿cierto? Por eso es una crisis epiléptica. Acá, por ejemplo, es una niñita, una jovencita, con una mioclonía, una epilepsia mioclónica juvenil, se llama. Entonces, que la niña, cuando va a despertar, empieza a hacer crisis. Despierta y hace crisis mioclónica, de sobresalto, como si se asustara. Y a veces hace crisis generalizada, ¿no? Cuando le encontramos generalizada y le preguntamos cómo le va, doctora, cada que me despierto, se sacude mis manos, ¿no? Entonces es una mioclonía del despertar y eso se presenta en la epilepsia mioclónica juvenil. Y acá está, miren, empieza brusco y termina brusco. ¿Ya? Esta es una epilepsia mioclónica juvenil. Y ya está. ¿A qué pacientes debería solicitar estudio genético? A las epilepsias del periodo neonatal, a las encefalopatías epilépticas, a las epilepsias progresivas, neurodegenerativas, y a las epilepsias que me dan discapacidad, ya sea cognitiva, ya sea de comportamiento, como el TEA, o que tenga dismorfias el paciente, ¿no? ¿Por qué solicitar examen genético? Tiene mucha utilidad, ¿ya? Porque terminamos haciendo el diagnóstico etiológico, ¿no? Por ejemplo, nuestra esclerosis tuberosa, decimos, sí, es una esclerosis tuberosa, pero me falta la parte genética, ¿no? Y terminamos la odisea de ese papá de buscar por qué mi niño convulsiona, ¿no? Para evitar estudios innecesarios, para predecir el pronóstico, para un consejo genético a los padres, para disminuir la ansiedad parental, para que estén en un grupo de apoyo, y para para el tratamiento de los fármacos que esté relacionada exactamente a ese tipo de anomalía genética, ¿no? Hay niños que van a tener una crisis única en toda su vida, y es una crisis única. Entonces, en estos niños, ¿en quiénes podría pensar que se puede volver a presentar esta crisis como única que se ha iniciado? En los menores de 2 años, cuando tengo mi examen neurológico anormal, en las crisis febriles previas, cuando el paciente tiene antecedentes familiares de epilepsia, y cuando no son crisis focales o tónico-clónicos generalizados, ¿no?
Por ejemplo, si tengo crisis de ausencia, entonces es posible que no va a ser la única, ¿no? Voy a encontrar más, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con los que hemos hablado, ¿no? Las crisis no epilépticas. Síncope vasovagal, espasmo del sollozo, síncope cardíaco, trastorno paroxístico durante el sueño, etc., ¿no? Esta es la primera crisis. ¿Hay que comenzar tratamiento o no? No. Si tienes solo una crisis, primero todavía no está definida la epilepsia, ¿no? Porque la epilepsia dice 2 o más crisis. Crisis recurrente, ¿no? Esta se queda como primera crisis epiléptica. El riesgo de recurrencia es de 50%. Los fármacos antiepilépticos no son inocuos, tienen sus efectos adversos, y el tratamiento es de varios años, ¿no? No es de 3 días, 5, no, doctor, usted me dijo, antes una paciente, no, me dijo, doctor, usted me dijo, le voy a dar de un mes de tratamiento. Quizás no me entendió, ¿no? Le daba el mes de tratamiento, pero la señora debía buscar una cita para conseguir más medicación para que siga tratándose, ¿no? Y a veces lo suspenden, no pueden suspender. El tratamiento es por años. Vamos a hablar un poquito de crisis febril, ¿no? Esto sí, yo creo que lo han visto en sus prácticas, ¿no? Las crisis epilépticas que están asociadas a fiebre se llama crisis febril, en ausencia de infección del sistema nervioso central, porque ahí ya se llamaría meningoencefalitis, ¿no? Entonces, otra cosa. ¿Qué ocurre en niños de 3 meses a 5 años? Generalmente se presentan en las 24 horas del proceso febril. Las crisis pueden ser tónicas, tónico-clónicas, clónicas, son de corta duración y rápida recuperación. La causa más común son las infecciones virales del tracto respiratorio superior y tiene una herencia, una fase genética, ¿no? La prevalencia va entre 2 a 5%. O sea, no es poquito, ¿no? Estas pueden ser simples, las que duran menos de 15 minutos, son crisis generalizadas, el ensayo neurológico es normal, no hay historia familiar de epilepsia, pero sí hay de crisis febril, hay historia familiar negativa de epilepsia, ¿no? Las complejas son las que duran más de 15 minutos, cuando hay alteración del desarrollo de psicomotor, cuando hay alteración del ensayo neurológico, cuando las crisis son focales, ¿no? Y cuando hay historia familiar de epilepsia. Y las recurrentes son aquellas crisis que recurren, ya sea simple o compleja. El diagnóstico se basa en la historia clínica. En estos pacientes hay que estar muy atentos, en los pequeños y menores de año y medio, de pensar si es su primera crisis febril, hacer una punción lumbar, ¿no? El pronóstico es bueno. El diagnóstico diferencial con síncopes febriles, con infección del sistema nervioso central, delirio febril y algunos otros tipos de epilepsias también, ¿no? El tratamiento, que no tiene riesgo, o sea, las convulsiones febriles simples no requieren ningún tratamiento más que el manejo de la temperatura, pero los complejos, los con riesgo de recurrencia, se le puede dar diazepam intermitentes, se le puede dar por vía oral o por vía rectal, se le puede dar una profilaxis con ácido valproico. Lo que ya no se usa, muy poco, es el fenobarbital, ¿ya? De muy poco uso ya, durante los años que el niño tiene la predisposición a convulsionar por sí. Acá les pongo una línea de tiempo en la cual, ¿en qué momento vamos a ver los tipos de epilepsia? ¿Ya? Entre 3 meses y 4 años, ahí está el síndrome West, el Lennox-Gastaut, la convulsión febril, la crisis ocasional. Entre 4 y 8 años, el niño petit mal o las ausencias, ¿no? El síndrome Lennox-Gastaut, epilepsia temporal, epilepsia paroxísticos rolándicos, gran mal, crisis ocasional. En mayores de 8 años, epilepsia mioclónica, epilepsias temporales, crisis ocasional. Entonces, de acuerdo a la edad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de epilepsias generalizadas. Habitualmente el desarrollo es normal, el examen neurológico normal. En estos chiquitos se les hace su electroencefalograma, busca la etiología genética,
Y acá vamos a tener las ausencias infantiles y las epilepsias mioclónicas juveniles. Aquí hemos estado hablando de la niña esta que tenía las crisis mioclónicas, ¿no? ¿Qué es la epilepsia con ausencia? Se caracteriza por crisis diarias, de breve duración, con alteración de la conciencia, de inicio y final súbito. En el electroencefalograma vamos a ver la punta, onda, característica generalizada. Se pueden presentar desde los 3 años a la pubertad. Estos son benignos, pueden desaparecer en un 80% y fácilmente responden a la medicación. El diagnóstico es fácil, tiene una buena respuesta a monoterapia. Entonces, acá es un ejemplo de cómo es una crisis de ausencia, ¿no? El niñito está jugando su béisbol, está cogiendo la pelotita, lo va a lanzar y ahí le da la crisis, ¿no? ¿Qué pasa con la pelota? Se cae, el niño mira fijo, pasa la crisis, que será 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 segundos, y después empieza otra vez a estar despierto, lúcido y sigue jugando. Así igualito les pasa cuando está copiando su cuaderno. Entonces nos damos cuenta que en su cuaderno hay espacios que deja el alumno. ¿Por qué deja espacios? Porque le da la crisis de ausencia. Entonces también así se puede diagnosticar. La epilepsia mioclónica, como les decía, que se presenta en jóvenes de 10 a 24 años, se presentan al despertar, ¿no? Despierta y hay sacudida, y son jovencitos, se pueden ir a una fiesta y ahí le da la crisis, ¿no? En el 100% se da la crisis mioclónica, en otro porcentaje mioclonía más la crisis tónico-clónica, y en otro porcentaje que es menor hay la mioclonía, tónico-clónicas más ausencia. El tratamiento es con levetiracetam, valproato, lamotrigina, y también fácilmente resuelven, ¿sí? Este es un electro con descarga de polipunta y esta es una de las crisis mioclónicas de la joven, ¿no? Epilepsia mioclónica juvenil. ¿A qué se llama encefalopatía epiléptica? Siempre hemos escuchado, ¿no? Esta es una encefalopatía epiléptica. Cuando la detección o regresión cognitiva o conductual está en relación con la actividad epiléptica. No más convulsiona, más regresión, ¿no? Y encefalopatía del desarrollo, cuando el niño tiene un retraso de psicomotor o una regresión psicomotora secundaria a una mutación genética, ¿no? Por ejemplo, este niñito que estamos hablando de esclerosis tuberosa, ¿no? Como ya tiene una patología desde el nacimiento, es posible que tenga una encefalopatía del desarrollo antes de que convulsione, ¿no? Que haya retardado el desarrollo y al año convulsiona, entonces es una encefalopatía del desarrollo y es una encefalopatía epiléptica, porque cuanto más crisis haga, más compromiso va a tener el sistema nervioso. Entonces, hay este término de encefalopatía epiléptica y del desarrollo, ¿no? Acá les ponía los síndromes que son más frecuentes de estas encefalopatías, que van de 3 meses a 2 años. Este es el síndrome de West, ¿no? Hay una síndrome de Dravet, que también es los niñitos que convulsionan al inicio como convulsión febril y después una epilepsia terrible. El síndrome de Dux, otro tipo de epilepsia, y la esclerosis tuberosa, que ya lo han separado, porque hay muchos niños con esclerosis tuberosa y que tienen síndrome de espasmo de inflexión. Acá están nuestros espasmos infantiles, o también no ipsarrina, ¿ya? Estos niños son lactantes, de 3 meses a 9 meses, generalmente el primer año de vida es frecuente, y hay una triada que lo que quiere decir inflexión o extensión, la detención o la pausa del desarrollo o la regresión del desarrollo, y el trazado que se llama ipsarritmia. En estos pacientes hay que descartar una encefalopatía subyacente.
como esclerosis tuberosa, como malformación cerebral, como anomalía cromosómica, como encefalopatías prenatales, anóxidos isquémicos, tumor, etc. Hay que buscarle algo subyacente. ¿Y cuál es el tipo de crisis que han tenido? El niño está echadito, se vuelve un nudo, ¿ya? Se vuelve un nudo y después se estira. Estas son los espasmos en flexión. Esto hay que hacer diagnóstico diferencial con el cólico del lactante, porque también adopta esta postura, el cólico del lactante, ¿no? Se pone medio fetal. Pero este no, este aparece, hace el espasmo y después se estira. Entonces el otro, no, el cólico del lactante, no, está todo flexionadito, ¿no? Y esto es el trazado, ¿no? Esta es la ipsarritmia, muy alto, muy irregular, muy asincrónico. La evolución, 80% va a retardos motores. Y el tratamiento va a ir cambiando, ¿no? Antiguamente usaban el ácido valproico, antiguamente, pero incluso el que describe el síndrome de West usa corticoides y le va bien, ¿no? Con corticoides. Y ese es el medicamento de elección. O prednisolona o ACTH. ¿Ah? Primera elección. Segunda, vigabatrina. Tercera, vigabatrina, topiramato. Y en realidad, el ácido valproico ya no lo estamos usando porque ha habido mucha bibliografía que dice que no, ¿no? Y acá les pongo un algoritmo no para que se aprendan todo, ¿ya? Solo para que vean cómo lo son, cómo ponen las dosis de prednisolona, de la ACTH y la vigabatrina, ¿no? Para que miren, solo con este cuadrito que tengan en algún momento, si tienen un paciente de este tipo, podrían ver, ¿no? Ah, le están poniendo prednisolona. ¿Qué están poniendo? ACTH o vigabatrina, ¿no? Y ya no les voy a cansar con este cuadrito, pero ya lo han aprendido cómo es el síndrome de West, ¿no? Es una revisión de estos espasmos y con ACTH solo se remite el 76%, con esteroides orales 70% y con vigabatrina 54%. Ok. Ya estos son los resultados de los trabajos que han realizado entre los diversos tratamientos, ¿no? El vigabatrina más ACTH es creo que la mejor combinación. Listo. Este es donde hemos conseguido esta bibliografía. El diagnóstico diferencial del West, el cólico de la lactante, ¿no? La mioclonía benigna de la infancia, la postura de opistotno, reflujo gastroesofágico, la crisis de estremecimiento, ¿no? Y otras epilepsias también, como la epilepsia clónica lactante, la encefalopatía mioclónica, etc. Pasamos a otro síndrome. Este síndrome ya es menos frecuente, caracteriza crisis de todo tipo, un retraso mental, es un desorden convulsivo más en varoncitos y en preescolares. Se inicia a los 3 a 5 años y más o menos va hasta los 8. Solo 2 a 4% de los casos tiene historia familiar de este tipo de epilepsia. Se caracteriza por múltiples tipos de crisis. La frecuencia varía de 9 a 70 por día. Mire cuán frecuentes son. Algunos casos presentan crisis atónicas, ausencias atípicas, la conciencia se altera solo brevemente y se recupera rápidamente. Entonces acá es una crisis atónica, ¿no? El niñito está caminando y se desploma brutalmente. El niñito está sentadito comiendo algo y se desploma brutalmente sobre su plato. ¿Ya? Esas son las crisis atónicas. El electroencefalograma tiene sus particularidades y el pronóstico es malo, ¿no? El 5% de los pacientes fallece, el 50% de los que llegan a la edad adulta están totalmente discapacitados. El síndrome de Lennox-Gastaut va a acompañarse de retraso mental en el 100% de los casos. Es una epilepsia muy maligna, muy maligna. Acá les estoy presentando un cuadro de
la medicación para epilepsia, estas que conocemos, ¿no? La carba, la fenitoína, los barbitúricos, etosuximida, etcétera. Vale, todas estas son las drogas antes de los, ¿no? Y después ya vienen las drogas que realmente han ido apareciendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Desde vigabatrina, miren cuándo apareció la vigabatrina. Pero Estados Unidos no lo usaba la vigabatrina para hueso, ¿ya? Era Europa que usaba vigabatrina. Y ahí vemos otros, ¿no? Oscarbazepina, lamotrigina, gabapentina, topiramato, tiagabine, levetiracetam, pregabalina, tacosmida, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso está el cannabidiol, ¿no? Terapias de sustitución. Hay niños que necesitan la sustitución del producto que les falta. Por ejemplo, la deficiencia de piridosina. Si uno no le da la piridosina al paciente, va a seguir convulsionando, aunque le dé todo el tratamiento de mi estado de epilepsia, ¿no? Es de sustitución. Y acá hay varios sustitutos, ¿no? La cirugía de epilepsia también se hace, ¿no? El Almenara hace cirugía de epilepsia, especialmente hay un equipo de epilepsia en niños, ¿no? Muy bueno, que nos ayuda con las epilepsias refractarias, ¿no? Este sigue siendo el paciente este es el paciente de esclerosis tuberosa. Mira una lesión tan inmensa, ¿no? En un hemisferio y operan, sacan toda la tumoración o sacan lo que más hace crisis, lo que más causa crisis y dejan los otros, los pocos que no causan tanto, ¿no? También hay terapia estimulador vagal, que se llama BNS, y también neuroestimulador cerebral, que es el RSE. Entonces, esto solamente para conocimiento y que sepan que está avanzando en la epilepsia y que si el país tiene plata, puede usar todo esto, ¿no? Un abanico realmente. Una parte importante de la epilepsia es ponerse a conversar con la familia y con la niña sobre el tratamiento, ¿no? Entonces, se les explica de qué tipo de epilepsia tiene, cuál sería mejor el tratamiento, etcétera, y lo deciden los padres, ¿no? Hay padres que no quieren tratar la epilepsia. Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero cuando ya van varias veces al consultorio, y la verdad que los niños incluso dicen, mi doctora es tal y esa es su doctora, ¿no? Entonces, eso es importante, conversar, explicar qué tipo de epilepsia tiene, sostener al niño, ¿no? Definitivamente sostener al niño y sostener a la familia, que no es fácil, ¿no? No es fácil tener un niño con epilepsia. Entonces, ¿qué hacer cuando un niño convulsiona? A colocarle una almohadita, ¿ya? Aunque sea lo que tengamos, una chompa, lo que tengamos a la mano. Si está con corbatita o algo ajustado en el cuello, le sueltan, le ponen de posición lateral para que la babita y la lengüita caiga a un costado y le observan, porque algunos epilépticos se ponen unos cadenitas que dice tengo epilepsia y tomo tal cosa, ¿no? Porque en cualquier momento pueden perder, ¿no? ¿Qué no se hace? No se meten los dedos a la boca, no se mete ningún artefacto, ni una cuchara, ni nada. ¿Por qué? Porque pueden romperle los dientes al paciente. Y cuando termina la convulsión hay que ofrecerle ayuda, ¿no? Porque el niño no está tan lúcido que diga. Bueno, esta es la primera parte, y como he demorado, yo fui la que demoré, vamos a pasar. A ver, ¿están ahí todos o no? ¿Estoy corriendo mucho? Sí, doctora. Y ya, muy bien. Sí, doctora. Ya, entonces sí lo han entendido, sí lo han escuchado. Vamos a ponerlo acá. Y acá ya tengo a ver. ¿Ven mi pantallita, estado epiléptico? ¿O no? O lo vuelvo No, a... doctora, vemos muchas gracias todavía Ahí la está. chica. Ok. Muchas gracias. Entonces, vamos a buscar esto otra vez. A ver, estiraremos un poquito.
Entonces voy a terminar con el L. Así está, estoy en un tablero. Listo. Ok, vuelvo a, ¿ya? Vuelvo a compartir. Muy bien. Si tienen alguna preguntita mientras voy compartiendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Yo creo que estamos bien en el tiempo, ¿ya? Porque estado epiléptico es más cortito. Ya, voy a compartir. Ya. Ay, lo cerré otra vez. Tengo que compartir. A ver, ya. Era chico. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve, doctora. Ya, gracias. Entonces, ahora pasamos a estado epiléptico, ¿ya? Yo creo que ustedes sí se van a encontrar en sus guardias de internos, con varios estados epilépticos, ¿no? Voy a ver,